Consejo sobre el régimen alimenticio. Página 34 dice así: los que aceptan y obedecen uno de los preceptos divinos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos y diseminados por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal. Aquí estamos para darle a la trompeta el sonido certero, tal como dice Isaías 58:1 y también Miqueas 3:8. Qué tremendo, mis amados. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más sublime que ser un atalaya leal, un atalaya fiel para Jesús y para su pueblo. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre del Divino Maestro. El nombre de Jesús es sublime, es glorioso, es maravilloso. A Él y solamente a Él sea la gloria. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen semana tras semana y que están dispuestos a dejar la leche, como dice Hebreos capítulo 5, y aprender a consumir alimento sólido, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Qué tremendo, mis amados. Hoy tenemos el tema número 295 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Somos un restaurante donde ya logramos fabricar 295 platos de comida nutritiva diferente para que juntos podamos aprender a consumir alimento sólido que nos va a dar la musculatura que tanto necesitamos para hacerle frente a los dardos de fuego del maligno, como dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Nos llenamos de gozo, nuestros corazones brincan de felicidad, porque no en vano el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria
por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Un saludo muy especial para la hermana A. Esta semana recién me enteré, ella es de mi país, pero vive en España. Esta semana me enteré que ya había estado suscrita a mi canal hace mucho tiempo. Un saludo muy especial a la hermana A y no puedo dejar de olvidarme de mi traductor al portugués, el hermano G en Brasil. Un saludo muy, pero muy especial. Un abrazo fuertísimo. Un abrazo de todo corazón para mi hermano que está haciendo un trabajo precioso traduciendo estos temas para que puedan beneficiarse también aquellos que no hablan el español y que viven en Brasil o en Portugal o en Angola, África, o muchos otros lugares donde también se habla ese idioma. Un saludo espectacular para el hermano G allá en San Paulo, Brasil. Una alegría enorme, mis amados. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que grabe, pero con letras de fuego, este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para pedirle permiso al Dios del cielo para que podamos deleitarnos en el estudio de su palabra. Vamos a orar al Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y queremos agradecerte también porque hoy podemos abrir nuestro restaurante vegetariano para poder fabricar más alimentos nutritivos que puedan realmente darnos la fortaleza y la musculatura espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Ayúdanos mucho, te necesitamos muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Queremos pedirte en forma muy especial por el tema de esta noche. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestras mentes, de tal manera que podamos realmente gozarnos y mucho en el estudio de tu palabra, ya que vamos a profundizar en el Apocalipsis. Oh Padre Celestial, oramos por todos los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas difíciles, por aquellos que están enfermos, por aquellos que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o amenazados, de tal manera que el Espíritu Santo pueda hacer la parte que a nosotros nos resulta completamente imposible, que tú puedas fortalecerlos, ayudarlos, intervenir en sus vidas, que tu brazo poderoso se pueda movilizar, se pueda mover en favor de ellos. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. También te quiero suplicar por los carteles
del conflicto de los siglos y los terroristas secretos que sigo colocando en la vía pública, para que el Espíritu Santo se pueda valer de ese humilde recurso para impactar corazones, para despertar mentes dormidas, y así podamos tener la dicha de colocarle esos ejemplares en las manos de la gente. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo. Ayúdanos mucho, te necesitamos muchísimo, muchísimo, y queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Quédate a nuestro lado, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más en esta ocasión. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. Se titula El sanamiento de la herida de muerte. Noten que esta palabra está en rojo. A propósito puse en rojo esta palabra porque es la palabra más importante de todo el título. Esta palabra subrayen a muerte. Esta palabra es clave. Tiene un peso tremendo y lamentablemente me da mucha pena reconocerlo y decirlo, lamentablemente no se entiende. Espiritualmente hablando, esta palabra en Apocalipsis no se entiende. Es una pena, hermanos. A mí me desgarra el corazón. Mi corazón se cae a pedazos cuando les digo eso, pero la realidad es esa. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que decir las cosas como son, porque a mí nadie me paga por mentir ni por ocultar la verdad. Yo no recibo ningún peso de nadie para hacer eso. Por lo tanto, la verdad es la verdad y hay que decirla. Le guste o no le guste a la gente, le caiga bien o no le caiga bien, esa es la pura y perfecta realidad. Y por esa razón queremos estudiar a profundidad un tema tan, pero tan maravilloso como es este: el sanamiento de la herida de muerte. Y vamos a poner entonces acá el texto clave. Vamos a poner acá el texto clave, que va a ser Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Este pasaje es vital. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Vamos a buscar ese versículo y vamos a comenzar el tema de hoy leyendo con mucho, pero con mucho detenimiento dicho pasaje. ¿Qué dice Apocalipsis 13:3? Apocalipsis 13 habla de dos bestias: la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar representa al poder papal, o sea, al papado o al Vaticano. Esa es la bestia que sube del mar. Por otro lado tenemos la bestia que sube de la tierra. Esa bestia que sube de la tierra representa al protestantismo apóstata.
representa nada más y nada menos que al protestantismo apóstata. Tremendo, mis amados. Es realmente tremendo lo que tenemos aquí en Apocalipsis 13. Pero hoy nos vamos a enfocar sola, única y exclusivamente en el versículo 3. Dice así el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué tremendo pasaje tenemos acá. ¿Qué dice Apocalipsis 13, versículo 3? Dice, vi una. Noten esa palabra una, porque es importante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? Esa es una pregunta vital. Esa es una pregunta obligatoria. Esa es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque el profeta Juan acá en visión ve que solamente una de sus cabezas, hablando en plural, fue la que recibió la herida de muerte. Entonces, por supuesto, y es lógico que surja la pregunta: ¿cuál de las cabezas fue la que recibió la herida mortal y cuántas cabezas son? Esas son preguntas obligatorias que sí o sí no solamente tenemos que hacernos, sino también tenemos que responderlas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a Apocalipsis 17. Vamos a buscar Apocalipsis 17, porque en Apocalipsis 17, versículo 9, tenemos la respuesta. Apocalipsis 17, 9 va a responder la pregunta que recién nos hicimos en cuanto a las cabezas de esta bestia y cuántas cabezas tiene. Noten, Apocalipsis 17, 9 dice así. De paso, esto entre paréntesis, Apocalipsis 17 habla de la misma bestia de Apocalipsis 13. La misma bestia, solamente que en Apocalipsis 17 se le llama la ramera o la prostituta, y en Apocalipsis 13 se utiliza la figura de bestia. Eso es solamente lo que puede variar entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero vamos ahora a mirar el versículo 9. Noten, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí tenemos entonces las 7 cabezas del dragón. Las 7 cabezas de este dragón representado por Satanás. Ahora, la pregunta del millón es: son 7 cabezas. Ahora, ¿cuáles son esas 7 cabezas? Y de las 7, ¿cuál fue la que recibe la herida mortal? Veamos. Vamos a usar nuestra pizarra para anotar acá, porque les voy a enumerar uno por uno cuáles son las 7 cabezas
de este dragón apocalíptico. La primera cabeza es Babilonia. Esta B representa Babilonia. La segunda cabeza es los medos y los persas. Esta M con esta P es los medos y los persas. La tercera cabeza es Grecia. Entonces ponemos acá la G, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. La cuarta cabeza es Roma imperial. Noten, esta R y esta I es Roma imperial. La quinta cabeza es Roma papal. Noten, esta es la quinta cabeza. La sexta cabeza es Francia. Y la séptima cabeza es o va a ser Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está. Aquí tenemos las 7 cabezas de este dragón y este dragón apocalíptico que hoy lo vamos a estudiarlo con lujo de detalles en relación a la cabeza que fue herida específicamente. Ahora, entonces, ¿por qué comenzamos con Babilonia? Es sencillo. Comenzamos con Babilonia porque el profeta Daniel comienza con Babilonia. Y si el profeta Daniel comienza con Babilonia, yo no puedo comenzar con Asiria, como lamentablemente muchos hacen. Hay muchos teólogos que tienen la cabeza tan torcida y no le dejan al Espíritu Santo que le enderece y comienzan con Asiria. Hermano, eso es un error enorme. No se puede comenzar con Asiria. Tenemos que comenzar con Babilonia porque porque el profeta Daniel comienza con este imperio. Entonces, tenemos acá Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Francia y Estados Unidos de Norteamérica son las 7 cabezas. Ahora, ¿cuál fue la cabeza de las 7? ¿Cuál fue la que recibe la herida de muerte? La que recibe la herida de muerte es la quinta cabeza. La quinta cabeza, o sea, Roma papal, fue la que recibió la herida de muerte. Tremendo, mis amados. Y sobre eso vamos a hablar hoy. La Roma papal, esta quinta cabeza, Roma papal, comienza desde el 538 hasta 1798. Vamos a poner acá. Vamos a tener que borrar esto. Vamos a tener que borrar, a ver qué podemos borrar acá. Vamos a tener que borrar esto porque el espacio amerita. Entonces, esta Roma papal, vamos a poner acá una flecha. Ponemos desde el 538 al 1798. Subrayen esto a muerte, mis amados. Desde esta fecha hasta esta fecha es la supremacía de la quinta cabeza, que equivale a Roma papal. Eso es lo que se llama también la supremacía papal. Ahora, noten la pregunta que nos vamos a hacer a continuación. ¿Sabían ustedes que hay una conexión muy estrecha
Noten bien, hermanos, lo que vamos a ver a continuación porque es precioso. ¿Sabían ustedes que hay una conexión muy estrecha entre el versículo 3 que recién leímos de Apocalipsis 13 y el versículo 10 también de Apocalipsis 13? ¿Sabían eso? Vamos a leer, vamos a buscar, vamos a mirar un poco qué dice el versículo 10 de Apocalipsis 13. No sé lo que dice. Prácticamente termina la primera sección de Apocalipsis 13, que es desde el 1 hasta el 10, porque desde el 11 ya empieza a hablar de la segunda bestia. Entonces, en el versículo 10 dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, ahí está, subrayen ese detalle porque es clave. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué recién dijimos que hay una relación entre el versículo 3 y el versículo 10 de Apocalipsis 13? Noten, Conflicto de los Siglos, página 492, va a arrojar luz sobre esta pregunta que recién nos hicimos. Noten lo que dice la página 492 del conflicto. Dice así: el profeta dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, está citando el versículo 3 de Apocalipsis 13. Y luego de citar el versículo 3, también cita el versículo 10. O sea que la señora White conecta el versículo 3 con el versículo 10 en la página 492 del conflicto. Y ahora dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio o 1260 días o años. Entonces, estos periodos que se conoce en el Apocalipsis como 1260 días o años, o como también 42 meses, es lo mismo que esto. Es lo mismo que comenzar en el 538 y terminar en 1798. Es lo mismo. El periodo es lo mismo, solamente que cambia la forma de decir. Ahora, ¿qué es lo que sucedió desde el 538 hasta 1798? Ahora va a decir, noten, el tiempo durante el cual, ahora viene la bomba. Escuchen bien este detalle porque es muy, pero muy significativo. Noten lo que dice: el tiempo durante el cual el poder papal, o sea, esta quinta cabeza, el poder papal debía, y ahora a muerte subrayen el detalle que viene porque es exageradamente clave. Noten lo que dice: debía oprimir al pueblo de Dios. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice acá? O sea que desde el 538 hasta 1798 es oprimir. Oprimir al pueblo de Dios también se puede decir persecución
contra los fieles, contra aquellos que no querían someterse a la autoridad romana o papal. Entonces, desde el 538 hasta 1798, el poder papal hizo esto. Noten, esto es lo que hizo el poder papal. Persiguió, mató, quemó vivo, les metió en la cárcel, les desgarró, les destrozó a los santos del Altísimo. Oprimir o perseguir es lo mismo. Subrayen este detalle porque nos va a servir de mucho en el momento cuando hablemos sobre la manera en que se va a sanar esa herida de muerte que recibe después. Noten lo que dice. Debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538, noten, y terminó en 1798. Entonces, noten ahora esta palabra. Entonces, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. Ahí está. Noten, hermano, el Papa fue hecho ¿qué? Prisionero por el ejército francés. Ahí está. Noten esta F que está acá al lado del 6. Esta es la sexta cabeza. Francia es la sexta cabeza y este poder es el que le da la herida de muerte al papado en 1798. Dice, entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Y adivinen ahora qué versículo va a citar. Va a citar el versículo 10. ¿Por qué? Porque en 1798, cuando Francia le da la herida de muerte al papado, automáticamente se cumple el versículo 10 de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque noten lo que dice el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, noten, ¿a quién le llevó cautivo el poder papal durante todo este periodo? Le llevó cautivo a los hijos de Dios. Les mantuvo en la cárcel. Los valdenses tenían que huir y vivir en las cuevas, entre las montañas. Tenían que vivir como ratas inmundas ante la sociedad. ¿Por qué? Porque si el papado les agarraba, les quemaba vivo. Tremendo, mis amados. Entonces, dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Noten, ahí está. Se cumple a la perfección. Cuando el poder francés en 1798 le infringe la herida de muerte al papado, el mismo papa va a una ciudad que se llama Valencia, en Francia, y ahí estuvo 2 años en la cárcel. ¿Y saben de qué murió? Murió de una profunda y horrible depresión. 2 años duró preso en la cárcel y luego murió de una profunda y horrible depresión. Ahora, noten lo que dice. Si alguno mata a espada, eso fue lo que hizo el poder papal con los hijos de Dios. A espada debe ser muerto. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo,
quiere decir entonces que sí o sí tenemos que conectar el versículo 3 de Apocalipsis 13 con el versículo 10 también de Apocalipsis 13. Noten, hay una conexión perfecta. Ahora, ¿cuál es la nación que le va a sanar la herida al papado? ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos otra pregunta importantísima que tenemos que analizar. ¿Cuál es la nación que le va a sanar la herida al papado? Ahora, antes de responder esta pregunta, quiero decirles algo muy, pero muy lamentable y triste. Saben, hermanos, sáquense de la cabeza lo más rápido posible. Sáquense de la cabeza esta fecha que voy a poner acá. Noten, 1929. ¿Saben? Miles y miles de predicadores han errado el blanco. ¿Saben por qué? Porque miles y miles de predicadores, comenzando con el famoso pionero Urias Smith, miles y miles de predicadores han errado y creen que 1929 es fecha profética. Mentira del diablo, mis amados. No crean semejante barbarie. No puede ser jamás. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en esta fecha, en el mes de febrero, Mussolini, que en ese momento era no solamente el presidente, sino el dictador o uno de los dictadores más poderosos que existió en Europa, Mussolini hace un famoso concordato que lo llama el concordato de el concordato se me fue ahora el nombre, pero ya me va a venir. Noten, el famoso concordato de Mussolini con el Papa de Roma, donde le devuelve los territorios pontificios que el Vaticano había perdido cuando recibió su herida mortal en 1798. Entonces, miles y miles de predicadores han caído en esta trampa y dicen que con el concordato de Mussolini en 1929 empezó a sanarse la herida del papado. Hermano, eso no puede ser jamás. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque la profecía no dice que es Italia la que le va a sanar la herida. Eso por un lado. Y por otro lado, no existe tal cosa como se está empezando a sanar. Eso no existe. Sáquense de la cabeza, hermano, semejante idea. No existe tal cosa como que se está empezando a sanar la herida. No puede ser. Es imposible. O se sana o no se sana. Pero eso de que comenzó a sanarse no puede ser. Y les voy a explicar por qué en algunos momentos. Entonces, muchísimos, centenares y centenares de predicadores creen que en 1929, con el concordato de Mussolini, se empezó a sanar la herida del papado. No puede ser. Sáquense de la cabeza esa idea. ¿Saben por qué? Porque la profecía dice que es otro país
el que le va a sanar la herida al papado. Y ahora vamos a ver. Noten, Conflicto de los Siglos, página 635. Vamos a anotar acá porque este detalle es clave. Noten, Conflicto de los Siglos, página 635, dice que es Estados Unidos de Norteamérica, la séptima cabeza, que es la que le va a sanar la herida al papado. Noten, Conflicto de los Siglos, página 635, dice que es Estados Unidos, el país supuestamente protestante, pero que de protestante ya no tiene ni la uña, va a ser el que le va a sanar la herida mortal que el papado recibió en 1798. Entonces, ahí dice claramente en esta página que Estados Unidos va a hacer esto. Noten. Restaurar. Ahí está. Esto es lo que va a hacer Estados Unidos. Va a restaurar el poder de el papado. Lo dice clarito en esa página del conflicto. Ahora, ¿estará solo Estados Unidos en este emprendimiento por sanar la herida mortal? Esta es una pregunta interesante. Noten, hermano, acá vale la pena hacer otra aclaración. Es el protestantismo apóstata el que va a influir sobre el gobierno norteamericano para restaurarle el poder al Vaticano o al papado. O sea, las iglesias evangélicas en general van a influir sobre el gobierno norteamericano para que éste pueda decretar un día de reposo obligatorio primero para Estados Unidos y luego se esparce a nivel mundial, y es gracias a esa ley dominical o decreto dominical que la herida de muerte que recibió en 1798 va a ser sanado. O sea que recién con la ley dominical se sana la herida. Subrayen eso a muerte, hermanos. Recién con la ley dominical la herida se sana. Y sáquense eso de la cabeza de que se comenzó a sanar. Eso no existe. Eso no puede ser jamás, pero jamás. Por lo tanto, sí, acá justamente mi esposa me dijo, el concordato de Letrán. Ahí está. Ese es el detalle que se me estaba escapando. Noten, en 1929, con el concordato de Letrán entre Mussolini y Gasparri, que era el secretario del Vaticano, entre los dos fueron los que hicieron el regalo, por decir, o sea, hicieron que el Vaticano recupere nuevamente los territorios que había perdido. Ahora, vamos entonces a entrar ahora en este detalle. La pregunta que nos hicimos recién fue, ¿estará solo Estados Unidos en este emprendimiento por sanar la herida papal? Vamos a ver qué dice la inspiración. Maranata, página 186, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así:
En el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. Ahí está. Noten, cuando dice en el homenaje al papado, es lo mismo que ley dominical. Noten, homenaje al papado o ley dominical es lo mismo. Noten, en el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. Y ahora viene un detalle súper clave. La influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida. Noten, hermanos, qué tremendo este detalle. Maranata 196 dice que los países, y cuando dice los países, principalmente está hablando de Europa, los países de Europa que recibieron mucha, pero mucha influencia del papado. Dice la cita que eso no está muerto, que eso no desapareció. Todavía está latente ahí sobre esos países la tremenda y poderosa influencia del Vaticano. Tremendo. Entonces, cuando Estados Unidos Estados Unidos va a ser el detonante, va a ser el que va a encender la mecha. Entonces, luego que Estados Unidos haga eso, los países de Europa van a ser los primeros en seguir el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica y luego se hace universal. ¿Por qué? Porque los países de Europa fueron los países que más influencia recibieron del poder papal. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta importantísima. Específicamente, ¿cómo o mediante qué el protestantismo apóstata, que son las iglesias evangélicas, le van a sanar la herida al papado? Y ahora viene un detalle crucial, mis amados. Ahora viene un detalle clave. Noten, lo que vamos a ver ahora tiene un peso enorme, tiene un peso inmenso. Escuchen bien, hermanos, esta cita porque tiene un peso espectacular. Es demasiado tremendo lo que dice acá. Mensaje selecto, tomo 2, página 421 y 422, arroja una luz potentísima sobre la forma como el protestantismo apóstata va a sanar la herida del poder papal. Noten lo que dice esta cita. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía. Noten, ¿qué dice? Reconquistará su perdida supremacía. Entonces, si es cierto, como muchos predicadores adventistas dicen, que en 1929 se comenzó a sanar, entonces quiere decir que la Iglesia Católica desde 1929 está persiguiendo a los santos del Altísimo. Y todos nosotros sabemos que eso no es así. Desde 1929 la Iglesia Católica no le está persiguiendo a nadie. Al contrario, está poniendo cara de bonachón, que es totalmente lo contrario. Entonces, sanar, hermanos, métanse bien en la cabeza, esta palabra sanamiento equivale a oprimir o perseguir al pueblo de Dios. Ese es un detalle demasiado clave. Ahora,
Vamos a considerar esta cita porque es vital. Noten, mensajes selectos, tomo 2, 4:21 y 4:22 dice así. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución. Noten, ¿se dan cuenta? O sea que se sana la herida, comienza la persecución. No se sana la herida, no hay una gota de persecución. Así de sencilla es la ecuación espiritual. Ahora bien, noten, ahora bien, noten hermanos, la bomba atómica y la bomba gigantesca que se viene acá. ¿Mediante qué? Mediante qué el protestantismo apóstata le va a sanar la herida al papado. Ahora bien, mediante las concesiones contemporizadoras del llamado mundo protestante. ¡Qué impresionante! Ahora, vamos a poner acá esta palabra porque es demasiado clave. Tiene un peso tremendo. Noten, concesiones contemporizadoras. Ahí está. Contemporizadoras. Acá está. Contemporizadora, una palabra un poco larga, pero con un peso tremendo. Ahora, tenemos que juntar estas dos palabras y entender qué significa esto. ¿Qué quiere decir concesiones contemporizadoras? Noten, acomodarse uno al gusto ajeno. ¿Qué significa concesiones contemporizadoras? Noten, vamos a poner una palabra solamente. Acomodarse. Ahí está. Acomodarse uno al gusto ajeno. O sea, decir concesiones contemporizadoras es lo mismo que decir acomodarse uno al gusto ajeno. Quiere decir entonces que el protestantismo apóstata va a renunciar, va a tirar al tacho, va a tirar a la basura los principios protestantes para darle el gusto al papado. ¡Qué tremendo, mis amados! Lo que estamos diciendo es impresionante. Si Lutero se despierta y se levanta de su tumba, hermano, se vuelve a morir de nuevo. Porque tanto sacrificio, tantos mártires, tanta sangre se derramó en la Reforma. La Reforma fue un sacrificio inmenso. ¿Para qué? Para que ahora se tire todo por la borda. Qué tremendo, mis amados, Esto sí que es impresionante. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Sabían ustedes que hay 6 razones por la cual el protestantismo apóstata le va a sanar la herida de muerte al papado? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay 6 razones, hay 6 motivos, hay 6 razones por la cual el protestantismo apóstata le va a sanar la herida al papado. Razón número 1.
Razón número uno. La razón número uno está en Conflicto de los Siglos, página 619. Tremendo misil lo que se viene, hermano. Ajustense los cinturones porque es tremendo. Dice, indiferencia hacia las verdades que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. ¿Cuál va a ser la razón número uno por la cual el protestantismo apóstata va a sanarle la herida al papado? Acá dice, Conflicto de los Siglos, página 619, dice que va a ser porque en ellos va a haber una indiferencia. ¿Una indiferencia hacia qué? Hacia las verdades que separan del protestantismo con la jerarquía papal. Indiferencia hacia las verdades vitales, hacia las verdades que predicó Lutero, hacia las verdades que predicó Wesley. Indiferencia hacia la justificación por la fe. Indiferencia a verdades tremendas que Melanchthon y grandes reformadores hicieron levantar y hacer brillar ante el mundo. Pero ahora va a haber una indiferencia total hacia esas verdades. Qué tremendo, hermano, si entendiéramos lo que estamos diciendo. Ahora, esta es la razón número uno. Ahora vamos a ver la razón número dos. Y la razón número dos se encuentra también en la página 619 del Conflicto de los Siglos y es esta. Los defensores del papado. Noten, hermanos, yo me quiero morir cuando me encuentro con un detalle como esto. Es demasiado tremendo. Los defensores del papado declaran que la iglesia, o sea, el catolicismo romano, ha sido calumniada y los protestantes se inclinan a creerlo. ¿Cómo? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón es porque ellos dicen que el papado o la Iglesia Católica ha sido calumniada. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? Que la iglesia ha sido calumniada y ellos se inclinan a creerlo. Noten, o sea que creen una mentira diabólica, creen una mentira satánica. Tremendo, mis amados. Aquí encontramos la segunda razón. Noten, esta es la segunda razón por la cual el protestantismo apóstata va a hacer concesiones con la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora, vamos a la tercera. Vamos a la tercera razón. La tercera razón la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 622. Y noten lo que dice. Los defensores del papado declaran, perdón,
los protestantes se han entremetido con el papado. Noten, hermanos, qué tremendo. Y han hecho concesiones que sorprenden a los mismos papistas. ¡Qué impresionante, mis amados, es esto! ¿Cuál es entonces la tercera razón? La tercera razón es entrometerse. ¿Entrometerse con quién? Con el papado. Y no solamente hicieron esto, sino también hicieron concesiones que le sorprenden aún a los mismos papistas. Porque claro, ellos saben perfectamente la historia de la Reforma Protestante. Entonces, ellos dicen así, ¿cómo puede ser que estos actúen de esta manera cuando sus líderes en la Reforma Protestante jamás iban a actuar de una manera como la que ellos están actuando? Y por eso dice que hasta los mismos papistas se quedan sorprendidos. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, vamos a la razón número 4. La razón número 4 también se encuentra en la página 622 del Conflicto de los Siglos y dice así: el culto de la Iglesia romana impresiona profundamente. Lo brillante de su solemnidad fascinan los sentidos del pueblo. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que la cuarta razón tiene que ver con el hecho de que los cultos, vamos a poner acá, los cultos de la iglesia romana fascinan, o sea, causan un tremendo impacto. Acá vamos a poner la palabra impacto. Impactan, fascinan los sentidos. Esa es la razón número 4. Vamos a la razón número 5. Vamos a poner acá número 5. La razón número 5 se encuentra en la página 627 del Conflicto de los Siglos y dice así. Noten, hermano, aquí vamos a encontrarnos con algo impresionante. La Iglesia Católica le pone al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? ¿Qué hace o qué está haciendo desde hace décadas la Iglesia Católica? Dice que presenta al mundo una cara de bonachón. Presenta al mundo una cara apacible. Y no solamente eso, sino que también dice que pide perdón por haberle quemado vivo a Juan Hus. Pide perdón por haberle quemado en la hoguera a centenares y centenares de fieles hombres y mujeres de Dios. ¡Qué impresionante! Ese es el número 5. Y el número 6 ya no me cabe acá en la pizarra, así que vamos a mencionar solamente el número 6. La razón número 6 se encuentra en la página 628.
Y dice así: mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad, ahí está. Ojo con ese detalle porque tiene mucho, pero mucha fuerza. Una falsa caridad, o sea, un amor ecuménico, los ha cegado. Y el resultado será que al fin pensarán mal de todo bien. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega. Noten cuál sería entonces las las 6 razones. Vamos a poner acá como razón número 5, aunque ya no me cabe acá en la pizarra, igual vamos a poner. La razón número 5 sería: pide disculpas. Noten, disculpas. Pide disculpas por las horrendas crueldades. Y sería acá, podríamos poner la razón número 6. La razón número 6, noten hermanos, la razón número 6 es una falsa caridad. O sea, un amor falso. O sea, un amor ecuménico. Oh, mis amados, dice aquí El conflicto de los siglos, página 628, que este falso amor les ha cegado al mundo protestante. Imagínense, hermano, y no solamente les ha cegado, sino que les ha llevado a pensar que es justo pensar mal de todo bien. Qué tremendo los detalles que estamos encontrando acá. Entonces, aquí tienen, mis amados, los 6. Acá están las 6 razones por las cuales el protestantismo apóstata va a hacer concesiones con el poder papal y le va a llevar a a sanarse por completo de la herida que recibió en 1798. Ahora, noten, hermanos, otra pregunta interesantísima que calza perfectamente. Noten, qué enorme significado tiene la última parte del versículo 3 que dice: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Qué tremendo, hermanos! Noten lo que dice. Noten, ¿qué significa la expresión se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? ¿Saben una cosa? Por años yo creía que esa expresión se maravilló toda la tierra en pos de la bestia significaba el auge del papado, que el papado cada vez iba a tener más popularidad y iba a crecer en popularidad. Siempre creía que se refería a eso, hasta que un día me encontré con una cita que les voy a leer ahora, que me abrió los ojos más grandes de lo que ustedes se imaginan. Y esta cita se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Tremendo, mis amados, noten lo que dice. Esta cita, Joya de los Testimonios, tomo 2,
3:69 va a agrandar el panorama que tenemos de esa frase que aparece en la última parte del versículo 3 cuando dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten lo que dice. Satanás está obrando. Número 1. ¿Qué es lo primero que Satanás está obrando? Noten, la señora White comenta esa frase que dice, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Y dice así, Satanás está obrando para presentarse como Dios. ¡Qué impresionante, hermanos! Noten, Satanás se presenta como Dios. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que cuando la última frase del versículo 3 dice, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia, lo primero es esto. ¿Qué significa se maravillará toda la tierra en pos de la bestia? Que Satanás se está presentando como Dios. ¡Qué impresionante detalle! Ese es el primer detalle que tenemos, pero hay más. Para destruir a todos los que se oponen a su poder. Ahí está. En segunda instancia, ¿qué significa la expresión se maravillará toda la tierra en pos de la bestia? Significa que Satanás va a querer destruir. ¿Destruir a quiénes? A los que se opongan a la marca de la bestia. Eso también significa la expresión se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Y sigue diciendo, y hoy el mundo se está postrando delante de él. ¡Qué impresionante! ¿Qué más representa la expresión se maravillará toda la tierra? Noten, el mundo se está postrando. Se está postrando ante él. Acá hacemos una flechita y conectamos con este detalle. Noten, ¿qué representa en tercera instancia? Que el mundo se está postrando ante Satanás. Noten, hermano, acá ya tenemos tres instancias, tres cosas que representa esta declaración tan impresionante que aparece en el versículo 3 de Apocalipsis 13. Pero sigue diciendo la cita. Hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe su poder como poder de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuál sería entonces el número 4? La cuarta instancia. Se recibe su poder. Noten, recibe su poder, el poder de Satanás, lógico. Se recibe su poder, o sea, el poder de Satanás, como si fuera el poder de ¿quién? El poder de Dios. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo. Noten, cuando la señora White termina de decir eso, adivinen qué parte del versículo 3 va a citar ahora. Ahora va a citar ese pedacito que dice, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Noten, se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis que dice de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
¡Qué tremendo, hermano! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente impresionante. Quiere decir entonces que la expresión "se maravilló toda la tierra en pos de la bestia" incluye estas 4 cosas. Importantísimo, hermano. Noten, cuando yo leí esa cita que les acabo de leer, joya de los testimonios, tomo 3, página 369, a mí me abrió los ojos y la mente una barbaridad, porque ahí entendí lo que realmente implica la expresión "se maravilló toda la tierra en pos de la bestia". Hermanos, hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que nos dé el coraje, la fortaleza y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque, hermanos, pasar la ley dominical no va a ser para cobardes. Y eso tenemos que meternos bien en la cabeza. Porque Apocalipsis 21:9 dice que ni un solo cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Y ya es hora de ponernos las pilas para que podamos realmente hacerle frente a el decreto dominical, que va a ser lo que va a sanar la herida al papado, para que éste pueda volver a perseguir a los hijos de Dios, así como hizo en la primera fase, que fue desde el 538 hasta 1798. Qué impresionante, hermano, el tema que hemos estudiado con lujo de detalles en esta noche. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno para con nosotros. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por tus hijos. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Que podamos deleitarnos y gozarnos cada día más y más con tu palabra. Que nos podamos enriquecer cada día estudiando a profundidad tu bendita y preciosa palabra. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.